Muy buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro estudio bíblico, un estudio bíblico que cada jueves tenemos aquí en nuestro ministerio, y esta noche hemos decidido compartir con ustedes el estudio bíblico que tendremos. Vamos a estar escudriñando las Escrituras y vamos a estar escudriñando una palabra que se encuentra en el Evangelio según Lucas. Capítulo 10, verso 25, dice así la palabra: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta es una persona de estudio. Este es alguien que había dedicado su vida a saber todo acerca de la ley, y él se levanta y ahora va a probar al maestro. Ahora, pueda que tú y yo digamos: pero ¿por qué esta persona quiere probar a el Señor? Y fíjate que el probar a alguien no es nada malo, al contrario. Cuando alguien es probado, se va a denotar cuál es su esencia. Cuando alguien es probado, ¿sabes lo que ocurre? Cuando alguien te prueba a ti, lo que hace esta persona, dice aquí la palabra que el Señor fue probado. Cuando alguien está probando a alguien, lo hace con diferentes motivos. Uno de ellos es para saber si esa persona es exactamente quien él clama ser. Fíjate que no está nada mal eso, porque cuando la gente prueba a alguien, quiere saber si eres de verdad, si eres legítimo, si eres oro o si eres una copia del oro. Si eres lo original o eres una copia. Entonces, yo sé que de repente podamos pensar acerca de este versículo y decir: bueno, es que esta persona está tratando de hacer caer al Señor, está tratando, pero no está de nada mal. Aquí la pregunta para nosotros es muy buena. Cuando nosotros somos probados por alguien más, ¿qué es el resultado de esa prueba? Obviamente que él está probando al Señor, y el Señor va a responder de una manera acertada, de una manera en la cual Él va a denotar su sabiduría. Pero la pregunta aquí para nosotros es muy buena. Cuando la gente nos prueba a nosotros, ¿cuál es el resultado? ¿Somos reales o somos copias? En esta instancia el Señor fue probado. Y en esta prueba la pregunta es la siguiente: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Muy buena pregunta, ¿no? Una pregunta que inclusive en este momento es una pregunta muy buena de hacernos. Porque muchos de nosotros tenemos nuestras propias respuestas, muchos de nosotros tenemos nuestras propias creencias en qué es lo que hay que hacer para heredar la vida eterna. Vamos a escudriñar qué es lo que el Señor responde en este aspecto. En el verso 26 al 28 dice de Lucas: Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo:
bien has respondido. Haz esto y vivirás. El Señor le responde con una pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? Tú me estás diciendo, sabemos que tú eres un intérprete de la ley, un profesional de la ley. ¿Qué dice la ley? Y él responde muy sabiamente y muy certeramente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Esa fue la respuesta. ¿Queremos una respuesta hoy en día? Allí tenemos una respuesta dada por el Maestro. ¿Tú quieres saber qué es lo que se necesita para heredar la vida eterna? El Maestro nos da la respuesta. Ahora, es una respuesta muy profunda, porque ahora Él está diciendo, primero tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Para la salvación, fíjate nada más, para la salvación se necesita, número uno, dice Él, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. En tu corazón, con el corazón tú tienes que amar a tu Señor. Dice, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Con el corazón, con tus fuerzas y con tu mente. Esa es la respuesta que le da. Y a tu prójimo tienes que amar a tu Señor. Ahora está diciendo a tu prójimo. En otras palabras, los pone al prójimo y al Señor a un mismo nivel. Vas a amar con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente a tu Señor. Y igualmente a tu prójimo. Es algo muy fácil de decir, pero es tan difícil de hacerlo. Ya sea amar al Señor con toda nuestro corazón, fuerza y mente. ¿Sabes por qué? Porque es muy fácil amarlo de boca nada más, de palabra. Y hay muchos de nosotros que lo hacemos solamente de palabra. Lo amamos de palabra. Lo amamos a tiempo compartido. O lo amamos a tiempo part-time, le llamamos en inglés. Un tiempo nada más separado. No todo el tiempo, en cierto tiempo. Lo amamos. Pero Él dice, lo vamos a amar con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Todo tu esencia va a estar enfocada en amar al Señor. Con toda nuestra mente. ¿Qué entra en nuestra mente? Con todo nuestro corazón. ¿Qué emociones nosotros tenemos? ¿Qué emociones controlan a nuestro corazón? ¿Cuáles son las emociones que están a flor de piel? ¿Cuál es o en qué empleamos nosotros nuestras fuerzas? Entonces, Él responde correctamente. Y fíjate que hoy en día es exactamente lo mismo. Podamos nosotros preguntarle a alguien, ¿tú sabes exactamente a dónde vas el día de hoy? Si algo te ocurriría, ¿irías al cielo o irías? ¿A dónde irías? ¿O no sabes? Fíjate. A aquellos que diríamos, sí, yo iría al cielo. La pregunta para nosotros sería en este momento, ¿amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente?
o no con todo eso, con la mitad de nuestro corazón, con la mitad de nuestra mente, con una cuarta parte de nuestra mente, con una cuarta parte de nuestro corazón, con un poquito de nuestras fuerzas. Ahora, lo más interesante aquí es que Él habla en términos de para heredar la vida eterna. Todo eso que se hace por el Señor se tiene que hacer con el prójimo. Ahora, fíjate qué tremendo. En el siguiente verso, en el verso 29 de Lucas capítulo 10, Él, hablando de este intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? En otras palabras, yo sé exactamente quién es mi Dios, pero ¿quién es mi prójimo? Porque lo que yo te recité en un momento no lo había meditado. Lo que hace a un momento yo te recité a ti, que estaba en la palabra, no me había impactado. Ahora que tú me estás diciendo, haz esto, ¿verdad? Porque esa fue la respuesta. Bien has dicho, bien has respondido, haz esto y vas a vivir. No hay ningún problema. Dijiste muy bien, contestaste muy bien. Solamente asegúrate de hacerlo. Cuando el Señor le responde a él, asegúrate de hacerlo esto, haz esto y vivirás. Porque es una cosa saber la palabra y es otra cosa aplicar la palabra. Muchos de nosotros somos expertos en la palabra, muchos. Pero no es cuánto tú sabes, cuánto nosotros sabemos, es cuánto aplicamos. No es qué tanta Biblia conocemos, qué tantos versos sabemos, qué tantos idiomas hablamos bíblicos o qué tantos idiomas bíblicos manejamos. Es realmente de lo que sabemos cuánto hemos aplicado, porque la respuesta de él fue muy buena. Haz esto y vivirás. Eso causó algo en su corazón. Ahora su corazón, su espíritu reaccionó a esa palabra. Él mismo se contestó, pero ahora él mismo está pensando, bueno, a Dios sí, yo he dedicado mi vida a Dios. Yo soy intérprete de la ley. Ese ha sido mi trabajo toda mi vida. Yo he dedicado todo a Dios. Yo sé que esta parte lo he hecho con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, que aún es cuestionable, pero bueno, él es lo que él pensaría, ¿no? Pero lo que sí tuvo duda él es, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y le pregunta al Señor, ¿quién es mi prójimo? Para poder yo entender y para poder yo justificarme a mí mismo, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo? Aclárame, Señor, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor lo hace de una manera extraordinaria. Él le va ahora a presentar la siguiente parábola. Le dice el Señor, verso 30 de Lucas 10. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Este es el escenario que el Señor le está planteando. Déjame y te contesto, ¿quién es el prójimo? Y le dice, mira, de Jerusalén a Jericó descendía un hombre y cae en manos de ladrones. Dicen los historiadores que este caminar de Jerusalén a Jericó era un caminar peligroso. Normalmente tú no viajarías solo, viajarías en caravana, normalmente, para evitar que aquellos que robaban fueras tú el blanco de sus fechorías. Así que esta parábola iba a resonar con ellos porque era algo que ellos
sabían y tenían entendido, y era algo que una persona que vivía en ese momento lo iba a entender. Un hombre va de Jerusalén a Jericó. De ahí de entrada sabemos que él va caminando por peligro, porque va solo, no va en caravana. Cayó en manos de ladrones, y estos ladrones lo despojan, lo hieren y lo dejan medio muerto. Una verdadera injusticia, porque esta persona llevaba sus bienes, iba bien, no iba haciéndole mal a nadie, y ahora ha sido dejado medio muerto. Verso 31 de Lucas capítulo 10. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Fíjate qué tremenda observación en este versículo. La pregunta que se le ha hecho al Señor fue hecha por un intérprete de la ley, un maestro de la ley, una persona que te iba a saber la ley, que había dedicado su vida a la ley. Y cuando él pregunta que cómo se hereda la vida eterna, qué tengo que hacer, el Señor le dice, ¿qué dice la ley? Pues la ley dice que hay que amar a mi Dios con toda mi fuerza, con todo mi corazón, con toda mi mente, y asimismo al prójimo. Hazlo y vivirás. Cuando él quiere justificar ahora la cuestión de quién es mi prójimo, ahora en esta parábola el Señor inserta a un sacerdote. A un sacerdote que iba a conocer la ley de igual manera que este intérprete de la ley. Alguien como él, básicamente. Alguien que estaba en el ministerio. Alguien que entendía la palabra. Dice, descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. En otras palabras, este sacerdote era un profesional. De eso vivía, a eso se dedicaba. Pero no necesariamente porque de eso vivía y de eso se dedicaba, significaba que él estaba haciendo lo que él enseñaba. Qué interesante, ¿no? Con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, amarás a tu Señor. De ahí se sentían muy bien, porque estaban dedicando su vida al Señor. Pero dice, así mismo como lo haces por Él, así mismo hazlo a tu prójimo. Y en esta parábola, el sacerdote va por el camino y pasa de largo. ¿Sabes? Pasa de largo. Ve la necesidad y pasa de largo. ¿Sabes por qué? Porque no había amor hacia el prójimo. Porque hay algo allí que le faltaba. Decía que tenía amor a Dios, pero no tenía amor al prójimo. Yo te pregunto a ti, específicamente y especialmente a ti que tú dices que tienes amor a Dios y que amas y que te sabes la escritura y que puedes recitar 1000 versos y que eres una persona de carrera. Yo te pregunto a ti, todo eso, igualmente es algo que estarías dispuesta a hacerlo hacia el prójimo. Ahora pueda que tú digas, sí, esta persona de carrera no lo hizo, él siguió de largo. Siguiente verso, verso 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Ahora su asistente pasa por ahí. Los levitas estaban encargados de asistir a los sacerdotes. Eran los que en la tarde en el templo alababan al Señor con cánticos de alabanza, de agradecimiento.
Ellos eran parte integral del templo, eran también de carrera. Y dice la palabra que se acerca a uno de ellos, viéndole pasó de largo. Wow, qué interesante, ¿no? Porque todo lo que tú pensarías que estaba allí hacia Dios, tú pensarías que eso iba a hacer que esta persona se parara y atendiera a esta persona. Era un moribundo, era una persona que había sido asaltada, lo dejaron por muerto en el camino. Imagínate cómo lo dejaron, lo asaltaron y está tendido en el camino. Y fíjate qué tremendo, que tanto como el sacerdote como el levita pasa de largo. Ahora en el verso 33 al 35 de Lucas capítulo 10 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más, y yo te lo pagaré cuando regrese. Fíjate qué tremendo. Pasó al sacerdote, el que conocía la ley. Pasó al levita, el que adoraba, el que asistía, y no se para. Pero se paró un samaritano, ¿sabes? Y el samaritano ahora lo que hace es lo siguiente: él se para, lo ve y es movido a misericordia. El samaritano, no sé yo si se sabía la ley tan bien como el sacerdote se la sabía. Yo no lo sé. Yo no sé si el samaritano se sabía la ley o sabía de los procedimientos de cómo adorar a Jehová tan bien como lo habría sabido un levita. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que aquí nos indica el Señor que esta persona en esta parábola es movido a misericordia. Vio a alguien en dolor, ¿sabes? Y él es movido a misericordia. Cuando somos movidos a misericordia, ¿sabes lo que hacemos? Actuamos, hacemos algo. Hoy más que nunca, mi hermano, nosotros que nos llamamos hijos de Dios, hijos del Altísimo, cristianos, o cualesquiera que sea el título que tú te llames, más que nunca en este momento tenemos que ser movidos a misericordia, porque los tiempos son difíciles, y si nosotros no nos mueve el dolor de alguien más, la necesidad de alguien más, si ese amor que nosotros decimos que tenemos a Dios no es el mismo amor que le tenemos a nuestro prójimo, fíjate, porque aquí el Señor lo que está haciendo al revelar que la persona que se paró a ayudar era un samaritano, una persona que sería la última que tú pensarías se parara a ayudar. Tú pensarías que el sacerdote se iba a parar, pensarías que el levita se iba a parar, porque eran personas que entendían la ley, y número 2, eran personas de la misma sangre, de la misma raza, y se iban a ayudar, tú pensarías. Pero el menos indicado es el que ahora se para, el samaritano. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno ama al Señor, uno va a amar a todos por completo. Mira mi hermano, mira mi hermana. Hay gente hay gente
que me está escuchando en estos momentos, que somos cristianos de igual manera, pero nuestra piel es diferente. Unos son más morenos, unos muy morenos, otros más blancos, otros muy blancos. Y hay gente que me está escuchando que dice: yo con un moreno no conviviría, mucho menos le ayudaría. Hay unos que dicen: bueno, si no está tan moreno, sí. Hay gente que dice: yo con un blanco no conviviría. Bueno, a lo mejor si no está tan blanco, sí. Hay gente que me está escuchando de diferentes naciones. Y estoy hablando gente de iglesia. Si tú no estás y no eres parte de la iglesia, esto no te aplica. Pero hay gente que me está escuchando de diferentes naciones. Hay mexicanos que dicen: si son de Centroamérica, no les ayudo. Y hay centroamericanos que dicen: si son mexicanos, yo no les ayudo. Si son sudamericanos. Tenemos nosotros una definición del prójimo tan perdida como la tenía este intérprete de la ley. El Señor está quebrando las definiciones de quién es tu prójimo. Tu prójimo no es aquel que se parece a ti y que habla como tú hablas. Tu prójimo es aquel que Dios le dio la vida. Tu prójimo es aquel que a lo mejor no se va a ver igual como tú, no va a hablar igual como tú, a lo mejor no habla la misma lengua, no tiene el mismo color o no piensa igual que tú. La definición del prójimo que el Señor nos otorga por medio de esta parábola quiebra todos los paradigmas que un judío tenía y que tú y yo podamos tener. Si nosotros decimos que somos cristianos, hijos de Dios, nosotros, si decimos que amamos a Dios, de igual manera y sabemos la palabra, hagamos lo que el Señor dijo. Hagan eso y viviráis. Igualmente como lo hacemos con Él, que lo hagamos con el prójimo. Independientemente quién sea, si habla tu lengua, si está más oscuro que tú, si está más blanco que tú. Independientemente de dónde venga, cómo hable. ¿Sabes? Lo que la palabra hace en nuestras vidas no solamente nos trae conocimiento, sino nos tiene que mover a misericordia y ver que una persona es una creación de Dios, independientemente de quién sea, como sea. Ahora le dice, fíjate, verso 36 al 37. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Muy, muy interesante que este hombre no pudo ni mencionar al samaritano por su nombre. Dice el que usó de misericordia, pero no dijo el samaritano. No podía ni pronunciar esa palabra. Jesús le dice: ve y haz tú lo mismo. Y mis hermanos, en esta noche yo te insto a que, de acuerdo a esta palabra que hemos compartido, quiebres paradigmas en tu vida si aún las tienes. Si no las tienes, gloria a Dios. Tu prójimo es, ¿sabes quién? Aquel que Dios ha creado. No lo categorices dependiendo de dónde viene, cómo habla, cuál es el color de su piel. No, mi hermano, no hagamos eso. Ahora, si tanto decimos amar a Dios, vamos haciéndolo. Vamos haciéndolo porque Él sabe que lo amamos. Pero Él realmente sabe cuando nosotros no solamente demostramos el amor hacia Él,
sino somos movidos a misericordia hacia nuestro prójimo. Yo doy gracias por que te tomaste el tiempo para llegar hasta este punto. Bendigo tu vida. Que esta palabra haya sido una palabra de bendición para ti y para tu familia. Que la paz de Cristo reine en tu corazón. Que la fe tuya en estos momentos sea más fuerte que nunca, que no decaiga. Sabes que el Dios Todopoderoso se manifieste en tu casa de una manera sobrenatural. Que la harina no falte en tu casa. Que el aceite no falte. Y más importante, que tu fe, en lugar de ser quebrantada, sea fortalecida como nunca antes en estos momentos. Bendiciones.